El adulterio es un grave y horrendo pecado contra Dios y contra el cónyuge inocente que ha sido engañado. La vergüenza y la deshonra de ese pecado permanecen con el culpable para toda la vida. Aunque la culpa de adulterio puede ser perdonada por el arrepentimiento, permanecerá su afrenta y jamás desaparecen sus cicatrices por completo. Nunca pueden hacerse las enmiendas adecuadas. Ahora bien, debido a las trascendentes y terribles consecuencias del adulterio para todos los implicados, se debe huir de toda tentación y evitar todas las relaciones que puedan llevar a ese pecado. Se debe orar para ser librado de la tentación. Es importante tener en cuenta que si se ignora el mandamiento de Dios y se continúa cometiendo adulterio, llegará un día en que será juzgado por él. Vamos a leer la epístola a los Hebreos, específicamente el capítulo 13, versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Los casados deberían mantenerse fieles a sus votos y con ello mantener el lecho conyugal sin mancilla. A pesar de la confiada licencia del hombre moderno en esta cuestión, permanece la realidad de que toda relación sexual fuera del vínculo matrimonial es pecado. El adulterio no es una enfermedad, es pecado, y es un pecado que ineludiblemente juzgará Dios. No escapará ninguna forma de inmoralidad. Él las juzga en esta vida, mediante dolencias corporales, rotura de las familias, aflicciones mentales y nerviosas, deformidades de la personalidad, y a no ser que sean perdonadas mediante la sangre de Cristo, las juzgará en el fuego eterno. Por último, los adúlteros no entrarán al reino de los cielos. Leamos 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Estimado oyente, es importante mantener su matrimonio en santidad y temor de Dios. Si está casado, no permita que nadie lo seduzca con palabras bonitas. Evite estar a solas con mujeres que no sean su esposa y ore para que Dios lo guíe y lo libre de la tentación. Número 2. La fornicación. La palabra fornicación se utiliza tanto en hebreo, sana, como en griego, porneia, para referirse a las relaciones sexuales ilícitas de una persona soltera. Es importante diferenciarla del adulterio, que implica la infidelidad de una persona casada. Pablo extendió el uso del término griego para fornicación y llegó a cubrir toda actividad sexual pecaminosa. Trató el problema en particular al escribirles a los corintios, que se enfrentaban con una sociedad inundada de religión sexual y pecados sexuales en esa ciudad con puerto marítimo. El cristiano debe huir de la inmoralidad sexual y ser fiel a Cristo, honrándolo con su cuerpo. La fornicación es resultado de la naturaleza humana pecadora. Leamos la primera carta a los Corintios capítulo 6, versículo 18 al 20. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Muchos pensadores griegos razonaban que las relaciones sexuales fuera del matrimonio estaban bien en tanto no controlaran a la persona. Los cínicos más vulgares incluso liberaban públicamente sus pasiones sexuales. La ley romana permitía la prostitución y prohibía la fornicación solo si ambas partes eran de nacimiento aristócrata. La respuesta de Pablo muestra su dominio maestro de la cultura de sus lectores y su capacidad para comunicar la verdad bíblica en forma relevante. Y así el apóstol advierte a los corintios con estas palabras: huid de la fornicación. No han de juguetear con ella, trivializarla, estudiarla o siquiera hablar de ella. Han de huir de ella. Una hermosa ilustración bíblica de esto se encuentra en el relato de José cuando fue tentado a pecar por la mujer de Potifar, pero él huyó.